Listo, bueno, muy buenas noches para todos. Eh, Siguiendo pues con este mes de nefrología, hoy vamos a hablar de infección asociada al catéter de diálisis peritoneal, una presentación a cargo de Mariana Cardona y Samuel Marín. Es un tema muy interesante, entonces vamos a ver qué aprendemos. Y ya al final de la charla solucionamos el caso clínico que les envié ahorita en la tarde, como para conectar todos los conceptos. Bueno, entonces buenas noches a todos. Pues nosotros somos Mariana y Samuel, nosotros somos estudiantes de octavo. Vamos entonces a revisar pues este tema como lo más profundamente posible, pero a la vez pues tratar como de optimizar lo mejor pues posible el tiempo. Entonces pues vamos a empezar. Ojalá pues como que les sirva. Bueno, entonces vamos a empezar como con una definición. Entonces, ¿qué es la diálisis peritoneal? La diálisis peritoneal va a ser un tratamiento que se utiliza para la falla de los riñones. Lo que hace la diálisis peritoneal es como el trabajo que los riñones hacían cuando estaban sanos. La van a usar, pues, o sea, la diálisis peritoneal lo que hace es que usa como el recubrimiento del abdomen, o sea, el peritoneo, y una solución conocida como dializado, que lo que hace el dializado es absorber todos esos desechos y líquidos de la sangre usando el peritoneo como un filtro. Uno de los aspectos pues que va a ser muy importante a la hora pues como de una diálisis peritoneal es una terapia en la que se establezca un acceso que sea permanente y seguro a la cavidad peritoneal para evitar que se den pues como todas las posibles complicaciones. En los últimos años como que se han dado muchas mejoras para tratar de que haya una buena supervivencia del catéter, tanto en los materiales, en los modelos, pero igualmente la frecuencia del número de las complicaciones puede llevar muchas veces a que haya pues como pérdida del mismo catéter. Entonces por eso es que es importante pues como todo el tema que ya les vamos a hablar. Bueno, entonces, pues, ¿cuáles son los tipos de diálisis peritoneal? Pues básicamente hay diferentes esquemas de diálisis peritoneal que se escogen dependiendo, pues, como de ciertas características del paciente, cuál sea la disponibilidad, etcétera. Hay muchos tipos, pero digamos que para términos prácticos uno puede decir que hay dos esquemas grandes. Primero, la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Básicamente son pacientes que tienen que hacerse esos recambios de forma manual según pues la prescripción de cada paciente, o sea, dependiendo pues de ciertas características varían los horarios. Digamos que esto tiene ciertas ventajas, también ciertas desventajas, dentro de ellas pues que muchas veces pueden haber mayor tasa de errores en la técnica, mayor manipulación y eso puede predisponer a cierto tipo pues de complicaciones como ya vamos a ver. Y la otra, que es la diálisis peritoneal automatizada, que digamos que se ha visto pues se ha propuesto como una mejoría pues en la calidad de vida para los pacientes porque básicamente el paciente llega a la casa, se acuesta a dormir y un ciclador automático va a estar haciendo entre 3 a 6 recambios durante la noche y así pues el paciente no se tiene que estar manipulando ni haciéndose ese tipo pues de recambios. Esta pues digamos que tiene dos tipos, pues dos subtipos, que es la diálisis peritoneal nocturna intermitente y la nocturna cíclica continua. Pero digamos pues que lo importante es saber que hay una continua ambulatoria, que es el que el paciente tiene que hacer haciendo esos recambios, y la automatizada. Entonces, pues como ya Mariana explicó, pues como unos conceptos grandes sobre pues el funcionamiento de esto, pues digamos que aquí un poquito, pues como generalidades sobre la fisiología de esto. Básicamente, pues, ¿qué explica que este terapia de reemplazo renal funcione? Pues básicamente la sangre que corre por esos capilares de todo el mesotelio, pues, y de todo el peritoneo, básicamente va a estar en contacto con ese líquido de la diálisis que va a estar en la cavidad peritoneal. Esos solutos que vienen en la sangre de esos capilares se van a difundir hacia la cavidad peritoneal gracias a un gradiente osmótico que crea ese líquido usado que tiene entonces unas altas concentraciones de glucosa. Eso hace entonces que atraiga agua y que atraiga pues los solutos pues que queremos sacar del cuerpo. Después, la glucosa del líquido que estamos usando para la diálisis va a pasar a los capilares. Eso hace entonces que baje esa carga osmótica y que deje de salir, pues y que se deje de ultrafiltrar a partir pues de esos capilares peritoneales. Aquí pues digamos que en el esquemita de la derecha pues les muestro pues como las partes importantes pues como de este sistema. Hay que tener en cuenta entonces que uno tiene pues un peritoneo parietal, un peritoneo visceral
y que entonces ese catéter de diálisis peritoneal va a tener varias partes. Primero, pues como ustedes ven ahí, el orificio de salida, que va a ser pues uno de los posibles focos infecciosos. Segundo, el túnel, que es toda esa parte que pasa pues a través de ese tejido celular subcutáneo y de los músculos abdominales. Y pues ya digamos que en el interior tenemos pues ya el líquido que se usa pues para el proceso de la diálisis. Bueno, ya hablando pues como un poquito más a fondo de las infecciones, entonces importante decir que las infecciones asociadas a catéter pues como para utilizados en la hemodiálisis es una de las causas pues de morbimortalidad más importante en todos estos pacientes que necesitan un tratamiento sustitutivo renal. Entonces, para definirlas pues la infección del orificio de salida va a ser la que se refiere a una infección localizada justo en el punto donde el catéter peritoneal atraviesa la piel, o sea, lo que vamos a ver como la interfaz piel-catéter, sin que ese proceso infeccioso como que penetre aún en el trayecto subcutáneo del túnel ni en la cavidad peritoneal, como todo lo que nos explicó ya Samuel. Y en general, el diagnóstico pues como de este se hace más que todo con hallazgos clínicos en esa zona. Ya de ahí tenemos la infección pues como del túnel como tal, que ya la infección del túnel sí es una infección mucho más profunda, que ya va a involucrar todo pues como el trayecto subcutáneo del catéter y el túnel por donde pasa pues como el conducto entre la cavidad peritoneal y el orificio cutáneo. Estas más que todo se van a caracterizar pues como por una inflamación o colección en esa parte pues como del trayecto e incluso puede extenderse desde el orificio de salida hacia el túnel o involucrar pues como los manguitos desde el catéter. Hablando de la peritonitis, ya la peritonitis va a ser, pues como en este contexto de todo esto de diálisis peritoneal, es la infección intracavitaria del peritoneo, o sea, pues como en la membrana peritoneal que ocurre en pacientes que tienen pues como un catéter para realizar pues como su diálisis. En esta es importante que no es como solamente una inflamación, sino que es una infección que va a involucrar pues como toda la cavidad y va a generar una respuesta inflamatoria pues ya sistémica. Listo, ya hablando pues como de la epidemiología, entonces es importante que la incidencia de peritonitis anual se debe reportar como tasas de peritonitis por paciente año. Y eso lo que hace es que se realizan pues comparaciones entre todos los centros para establecer pues como la causalidad entre los agentes más prevalentes y las vías de transmisión. Algo aquí muy importante es que la peritonitis es la principal causa de transferencia de hemodiálisis permanente y la mayoría de las peritonitis se ha visto pues que evolucionan como hacia su curación, pero más o menos el 10 al 20% de los episodios pues como infecciosos de peritonitis van a tener una evolución complicada, sobre todo en las que son producidas por aureus, pseudomonas y los hongos. Listo, en Colombia tenemos que hay más o menos 22.000 personas en diálisis, de las cuales el 85% van a estar en hemodiálisis y 15% están en diálisis peritoneal. La peritonitis pues relacionada con la diálisis peritoneal es como la complicación aguda más común y ha sido una de las principales causas de falla pues como en esta técnica. Más o menos 2000, se han visto que hay alrededor de 2.469 episodios de peritonitis al año. La tasa de peritonitis más o menos ha oscilado entre 0.8 y 0.9 y se ha visto muy importante acá que hay otros factores que influyen mucho en que se den todas estas complicaciones, como son los factores pues como a nivel sociocultural, educativo, la accesibilidad que tienen los pacientes a los servicios de salud y la distancia que tienen que recorrer como hacia los centros. Eh, Importante como que en la parte de Latinoamérica se ha visto que esta va a representar más o menos el 30% de la población de diálisis peritoneal mundial y que eso ha venido creciendo exponencialmente con los años. Y los países que se reportan como con más población que tienen esta modalidad de diálisis peritoneal son México, Brasil, Colombia y El Salvador. Ya por la parte internacional, entonces las infecciones de los orificios de salida van a representar más o menos entre el 8.5% y el 20.8% de todos los episodios de peritonitis. En registros nacionales se ha evaluado que más o menos entre el 5 y el 15% de las infecciones relacionadas con el catéter corresponden a infecciones del túnel y que estas van a ser un factor de riesgo mayor para que se genere peritonitis y fallo de la técnica pues, del catéter.
Se ha visto en estudios en los que se evaluó Canadá, Europa y Asia que las tasas pues como de peritonitis iban entre el 0.23 y el 0.30 episodios paciente al año de casos pues de peritonitis, y el promedio como mundial que se tiene es que la peritonitis está entre 0.25 episodios paciente año. Bueno, hablando de los factores de riesgo, pues son estos que vemos pues como en esta tablita, los podemos clasificar como no modificables y modificables, pero acá lo importante es que las infecciones del sitio de salida y del trayecto del catéter representan pues como ese factor de riesgo principal que predispone a todos estos pacientes pues como a llegar a una peritonitis asociada a diálisis y que eventualmente se tenga que cambiar pues como de método. Ya los factores pues como de riesgo de peritonitis se relacionan pues como principalmente, como vemos, como con los sistemas de conexión, como dije, con las infecciones pues como del edificio de salida y del túnel, y también se relaciona mucho con los portadores de audios. En cuanto a la microbiología, entonces pues como el desarrollo de esta infección peritoneal se produce generalmente por la llegada pues como de las bacterias a la cavidad peritoneal y puede seguir diferentes rutas. Entonces, tenemos las rutas intraluminal, la pericatéter, la transmural o la hematógena. Las vías por las que los gérmenes pueden pues como penetrar el organismo y provocar esa infección generalmente suele ser por colonización endoluminal, que se produce pues como por todas esas conexiones externas que se están manipulando constantemente y que pueden llevar pues como a una infección. Ya por el lado de la extraluminal tenemos pues cuando la infección pasa como a través del orificio de salida del catéter, y por diseminación de hematógena, que es cuando tenemos pues como otros focos infecciosos que posteriormente llevan pues como la infección a este punto. Pues como a pesar, como hablábamos al inicio, de pues todas las mejoras que se han dado en la conectología, pues como en todos los materiales y todo eso, sigue habiendo pues como una prevalencia muy grande pues de bacterias gram positivas, siendo particularmente pues como destacado el epidermidis por contaminación pues como de la vía intraluminal, y también se han visto mucho como con mayor frecuencia los gérmenes pues como gram positivos, el aureus, sobre todo cuando está asociado pues como a infecciones del túnel o del orificio. También se habla pues como de infecciones pues como por enterococos, que esas lo que tienen pues como característico es que generan posibles pues como resistencias, recidivas, y pues suele estar muy relacionada como con todas esas bacterias que forman biofilms en el catéter y que posteriormente pueden llevar pues como a la peritonitis. Por otro lado están como los gram negativos pueden pues como guardar cierta relación con alteraciones intestinales y pueden penetrar en la cavidad peritoneal por vía transmural. Acá destacan pues como más importante el E. coli, que es como el agente más frecuente y pues se menciona pues como que cuando es por E. coli suele pues tener una buena respuesta al tratamiento. También tenemos pues como las especies de pseudomonas, que las especies de pseudomonas suelen causar peritonitis que son muy difíciles de tratar, por lo cual en muchas ocasiones suele ser necesario incluso retirar el catéter, porque se asocian mucho las infecciones con pseudomonas con infección pues del túnel y del orificio. Cuando hablamos pues ya de peritonitis pues como causadas por múltiples microorganismos, van a predominar pues como los microorganismos gram negativos, y eso nos hace pensar más que todo como en patologías intraluminales. Ya la peritonitis fúngica, pues se dice que son raras, pero tienen una alta tanto morbilidad como mortalidad, y su aparición suele estar pues como muy relacionada con tantas repetidas de antibióticos, con pacientes inmunosuprimidos. Entonces por lo cual cuando hablamos de esos pacientes incluso pues se puede como recomendar una dosis de profilaxis. La más frecuente que se ha visto de fúngicas es la Candida albicans y suele comportarse como pues como una peritonitis refractaria y recidivante. Y ya la peritonitis, pues como por micobacterias, es aún pues muchísimo más rara. El diagnóstico es muy lento y pues como difícil porque pues la lentitud del crecimiento en el cultivo pues como que lo hace más complejo, pero por eso es que es muy importante como tener la sospecha y no solo basarlo pues como en el cultivo. En el cuadro lo que vemos es lo que les estaba mencionando, generalmente pues las que se suelen encontrar con mayor frecuencia son los gram positivos,
Y ya de ahí incluso se ha visto que es muy frecuente encontrar pues como las peritonitis estériles. Finalmente de la microbiología, entonces lo que tenemos pues como en Colombia, lo que se ha estudiado es que las bacterias gram positivas son los gérmenes que más comúnmente se aíslan en estas peritonitis o en estas infecciones. Más o menos son en promedio el 48% de los aislamientos. Y igual que como lo mencionábamos en toda la parte pues como internacional, los más frecuentes son aureus y epidermidis. En un estudio colombiano que se realizó, analizaron más o menos 224 episodios de peritonitis en 146 pacientes y se encontró que más o menos el 11.2% de los casos era por aureus y el 10.3% era por epidermidis. En cuanto a las peritonitis fúngicas, se ha visto pues que ocurre más o menos en el 3.8% de los episodios, igualmente sigue siendo cándida la más pues como prevalente. De las gram negativas seguimos teniendo a coli como pues como con la mayor frecuencia reportada. Y como les mencionaba, los episodios pues como de peritonitis con cultivo negativo tienen más o menos una cuarta parte de los episodios y se ha visto pues que han venido como en aumento. Bueno, siguiendo entonces con la valoración clínica, entonces pues digamos que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay tres cuadros grandes que vamos a presentar en las infecciones del catéter de diálisis peritoneal. Lo primero, la infección del orificio de salida, la segundo, la infección del túnel o tunelitis y lo tercero, la peritonitis. Obviamente les hemos hablado mucho de la peritonitis pues porque es, digamos que el cuadro infeccioso pues más importante y más avanzado. Entonces, ¿cómo se valora un paciente con un catéter de diálisis peritoneal? Lo primero, pues obviamente va a ser destapar el catéter y ver ese orificio de salida, buscando entonces signos inflamatorios, eritema, edema, induración, dolor, inspeccionar y palpar el trayecto del catéter, cosas o signos que nos estén hablando de tunelitis, y también hacer presión sobre el trayecto para ver si hay algún tipo de secreción purulenta o serosa que nos hable, pues digamos que también de infecciones de esa parte. Y también, pues digamos que hay que hacer mucho énfasis y pues indagar en cómo están siendo los cuidados diarios, si el paciente sí está juicioso haciéndose pues como las limpiezas, los cuidados, etcétera. Ahora, ¿cómo se hace la evaluación pues en cuanto a los paraclínicos básicos? Pues lo primero, el cultivo de hisopo de orificio de salida, el cultivo de secreción si es que la tiene presente y la evaluación ecográfica para evaluar ciertas presencia de colecciones o cosas que nos apoyen el diagnóstico de infecciones pues como ese tracto del catéter. Entonces, estos van a ser entonces, como les decía, los tres cuadros que podemos presentar, la infección del orificio de salida. Inicialmente entonces esto se suele presentar como un aumento en la frecuencia de formación de las costras, listo. Es normal que se puedan formar costras cada cierto tiempo, usualmente cada más de 7 días, pero cuando se empiezan a presentar este tipo de infecciones aumenta esa frecuencia de formación de costras. Además aparecen signos inflamatorios como eritema alrededor de ese orificio de salida. Y algo muy importante que es digamos que una característica diferencial, pues en algunas guías lo mencionan así, a comparación de la tunelitis, es que en la infección del orificio de salida, lo más frecuente es que tengamos secreción serosa o purulenta que sale de ese orificio, ya sea de forma espontánea o al hacer pues como esa presión pues que les decía ahora. También es frecuente que tengan dolor a la palpación y edema. Y cuando tenemos entonces una infección del orificio de salida aislada, o sea que no ha progresado, por ejemplo, a una peritonitis, pues no vamos a encontrar síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, etc. Ahora, en la infección del túnel o la tunelitis, vamos a tener también esos signos inflamatorios ahí locales, edema, eritema, induración, dolor a la palpación. No es frecuente que tengan entonces la secreción, ¿cierto? O sea, no es necesario que tengamos secreción para hacer este diagnóstico. En cambio, en la infección del orificio de salida, es poco probable que sin una secreción tengamos esto. En la tunelitis es diferente. Y digamos que la tunelitis, pues ya es como el estadio anterior en el que tenemos que detectar a los pacientes, ya que estos, si no son tratados rápidamente, pueden progresar entonces a la formación de abscesos dentro del túnel y a peritonitis, y en ese caso ya vamos a tener entonces los síntomas sistémicos. Y ya el cuadro, pues digamos que el más avanzado, que va a ser la peritonitis, van a ser ya pacientes que llegan con dolor abdominal, con signos de irritación peritoneal, con síntomas gastrointestinales y con distermia, ya sea pues sensación distérmica, fiebre, febrícula, etcétera.
Entonces digamos que esto hay que verlo pues como una progresión, porque muchas veces si se detecta a los pacientes cuando tienen una infección del orificio de salida o una tunelitis y se da tratamiento, se puede prevenir la evolución pues a la peritonitis. Entonces, hay unos criterios que llaman los criterios de Twardowski. Básicamente son una serie pues como de parámetros que evalúan el estado de ese orificio de salida. Esto es digamos que una escala que es más usada sobre todo por enfermería, pero digamos que pues también nos sirve a nosotros pues para hablar ciertas características. Entonces digamos que se clasifica ese orificio de salida en varias formas. Un orificio de salida perfecto es un orificio pues que tiene entonces una piel en buen estado, que no hay ninguna presencia de secreción, no hay signos inflamatorios y la costra aparece cada 7 días o más. Después podemos tener entonces un orificio de salida en buen estado, que es básicamente un orificio que de vez en cuando presenta entonces una secreción que es más cerosa o blanca, pero que no es purulenta ni tampoco hemorrágica y que forman entonces costra cada 2 días. Un orificio de salida equívoco nos habla de un orificio de salida que está en un estado en el que podría tener una infección, pero tampoco tiene signos muy claros. Y básicamente es que acá ya empezamos a presentar entonces signos inflamatorios leves como piel rosa o roja intensa, costra con un aumento en la formación de esa costra, secreción un poco más espesa y más serosa, pero pues tampoco llegan al punto de tener entonces dolor o induración ahí a nivel local. Ahora, un orificio de salida con infección aguda, ¿cómo se va a ver? Pues básicamente, pues es un cuadro que lleva menos de 4 semanas con esos signos de inflamación local, con una secreción purulenta o hemorrágica, con una formación muy frecuente de costras, con presencia de tejido granulación y con dolor y tumefacción local junto con un eritema pues ahí pericatéter. La infección crónica, pues básicamente es lo mismo, solo que tenemos unos signos inflamatorios mucho más leves, que no suelen tener dolor ni induración y que pues se da por un periodo de más de 4 semanas. Y ya un orificio con una infección del túnel asociada, o sea, una tunelitis, básicamente tienen pues esos signos inflamatorios a nivel del orificio de salida, pero además tienen entonces edema, eritema y dolor a lo largo de la palpación y de la inspección del trayecto del túnel, junto con pues también pueden presentar ese drenaje purulento sanguinolento, hemorrágico y seroso de forma espontánea o presionada. Como les decía ahora, digamos que el drenaje purulento es más, digamos que un criterio obligatorio para el orificio de salida, para la infección de orificio de salida. Sin embargo, podemos tener una infección del túnel sin ese drenaje purulento. Entonces, ¿qué cosas nos van a hablar de que tengan entonces una infección del túnel u orificio de salida? Pues básicamente que veamos drenaje purulento o sanguinolento, que tenga un aumento importante en la frecuencia de formación de costras, que tenga signos inflamatorios locales y que tenga dolor en el trayecto del túnel. Todas esas cosas nos sugieren que hay entonces alguna de esas infecciones que pues a diferencia de la peritonitis son infecciones que van a ser mucho más locales, que se limitan más que todo a ser pues como una infección de piel y tejidos blandos a nivel de esa zona, pero que no están comprometiendo pues como el peritoneo ni no son una infección profunda. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Lo primero es hacer entonces una ecografía del tracto del catéter, eso nos puede ayudar a localizar colecciones o abscesos pues a lo largo del trayecto del túnel que nos van a apoyar el diagnóstico. Les tenemos que dar tratamiento antibiótico empírico inicial, que ya vamos a ver eso. Idealmente hay que hacer cultivo de secreción y obviamente uno en estos casos, pues por la alta asociación y la progresión a peritonitis, pues hay que preguntarse si el paciente tiene signos de peritonitis. Entonces este algoritmo que les pongo acá, pues como ven al principio, básicamente un paciente que tenga entonces una posible infección del sitio del orificio de salida o del túnel, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el paciente tiene signos de peritonitis como dolor abdominal, un efluente peritoneal turbio o que tenga pues algún otro signo sugestivo de peritonitis. Sí, sí, pues obviamente ya vamos a ver lo de peritonitis, pero en caso de que tengamos alguna de esas infecciones aisladas, tenemos que hacer entonces el cultivo y el gram de esa secreción purulenta. Idealmente hacer entonces la ecografía cuando sospechemos una infección del túnel y además entonces pues darle manejo, pues darle instrucción al paciente de que aumente la frecuencia de los lavados y de la limpieza de ese orificio de salida. Listo, entonces vamos a empezar pues como con esta parte derecha pues del algoritmo. Entonces, lo primero, básicamente, como les decía, aumentar la frecuencia de limpieza del sitio de salida, que al menos el paciente lo haga diariamente y que se siga aplicando el antibiótico tópico diario. Lo segundo va a ser entonces el tratamiento antibiótico empírico. Idealmente va a ser entonces por 2 semanas, aunque hay ciertos microorganismos que requieren mayor tiempo.
Aquí, pues como no tenemos una infección del peritoneo como tal, no se usa tratamiento intraperitoneal, al menos de primera línea, sino que se usa vía oral. Y digamos que lo que más recomiendan es cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina, o penicilinas antiestabilocóxicas, como la dicloxacilina. En los alérgicos se usa trimestoprim sulfa o clindamicina, y hay ciertos pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo para estafilococo aureus resistente a meticilina, que pues sean pacientes que ya hayan estado colonizados por Staphylococcus aureus resistente a meticilina o que hayan tenido una infección previa por esta. En ellos lo ideal es darles vancomicina intraperitoneal 15 a 30 miligramos por kilo cada 5 a 7 días. Esto porque pues digamos que se requieren manejos más agresivos, porque por el riesgo de progresión a peritonitis, las peritonitis por Staphylococcus aureus son peritonitis que son más difíciles de manejar. También pacientes con infecciones previas o colonización por pseudomonas, lo ideal es dar ciprofloxacino oral o ceftazidima intraperitoneal al menos por 3 semanas. Y después de que tengamos el resultado de ese cultivo y el antibiograma de la secreción purulenta, pues ahí vamos a ajustar entonces el tratamiento. Y lo tercero es que, pues como muchas veces estas infecciones se asocian con errores en la técnica, pues se recomienda entonces reeducar al paciente y hacer entonces reentrenamientos periódicos pues de la técnica con visitas domiciliarias para ver entonces cómo está la técnica y pues sí. Ahora pues como les contaba Mariana, pues hay unas peritonitis que se dan por hongos, ¿listo? Esas peritonitis pues como decíamos, son en pacientes inmunosuprimidos, pero también se asocian mucho con cursos de antibiótico que no se les dé profilaxis para hongos. Entonces, digamos que eso está muy debatido porque, pues, lo que sí está claro es que se recomienda mucho dar esa profilaxis antifúngica en la peritonitis, pero la infección del túnel y orificio de salida, pues, no está tan claro si sí se debe dar o no. Digamos que, pues, en unas partes la recomiendan, en otras partes no. Ahora, para la peritonitis, básicamente, ¿cómo sospechamos una peritonitis? Pues uno de los indicios diagnósticos va a ser entonces que el paciente refiera o que nosotros observemos entonces un efluente del líquido peritoneal que se vea turbio, ¿cierto? Como ven ustedes ahí en esas fotos de la izquierda. Y también puede tener otros síntomas pues de infecciones locales, pues como ya veíamos, como signos pues de tunelitis o de infección del orificio de salida. Adicionalmente, pues obviamente van a tener dolor abdominal, signos de irritación peritoneal, pueden tener síntomas gastrointestinales, fiebre, etcétera. Y entonces en estos pacientes en los que sospechemos una peritonitis, pues hay que hacer entonces una extracción de ese líquido peritoneal para analizarlo. ¿Qué vamos a buscar ahí? Entonces ver cómo está el recuento celular en cuanto al conteo de leucocitos y el diferencial para ver el porcentaje de neutrófilos, hacer un gram de ese líquido, un cultivo del efluente que se recomienda que idealmente sean frascos de hemodiálisis porque se ha visto que tienen un mejor rendimiento. Con 5 a 10 mililitros de líquido es suficiente y se debe hacer entonces cultivo para aerobios y anaerobios, porque cuando son peritonitis secundarias a patologías gastrointestinales, pues vamos a ver crecimiento mucho de anaerobios. Entonces ahí pues digamos que eso nos puede dar como un indicio. Entonces las guías en general recomiendan que el diagnóstico de peritonitis se haga en pacientes que cumplan dos de estas tres condiciones. Entonces lo primero es un paciente que tenga signos y síntomas de inflamación peritoneal, específicamente dolor abdominal espontáneo, que suele ser entonces muy fuerte, que muchas veces pues que no se lo aguantan, y signos de irritación peritoneal, como por ejemplo el Bloomer pues, o el microbloomer. Se puede estar acompañado de otros síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito o diarrea, aunque no siempre, y también pues pueden haber esas alteraciones en la temperatura corporal. Lo segundo, que este es pues digamos que los criterios más importantes que se lo preguntan a uno en rotación, es básicamente presencia de líquido peritoneal turbio, que tengamos una evidencia en el citológico de más de 100 leucocitos por microlitro en el conteo celular, en un líquido que haya tenido una permanencia adecuada de mínimo 2 horas, y que más del 50% de estos polimorfonucleares de esos leucocitos sean polimorfonucleares. Eso es muy importante porque hay ciertos pacientes que van a tener líquidos dudosos, que pueden tener un conteo de leucocitos, pues digamos que aumentado por encima de 100, pero pues que no cumplen con ese criterio de que más del 50% sean polimorfonucleares neutrófilos. Y lo tercero va a ser entonces la confirmación microbiológica, o sea, que se observe el microorganismo en el gram del efluente o que tengamos pues crecimiento en el cultivo. Entonces, si un paciente presenta dos de estas tres condiciones, tiene entonces pues una peritonitis y hay que darle manejo. Acá pues les pongo pues como este esquema, pues ahí ya, ¿cierto? Es pues como, pues ya se lo expliqué. Y entonces hay otras causas de peritonitis diferentes a la peritonitis infecciosa.
Hay unas, por ejemplo, peritonitis estériles, como las peritonitis eosinofílicas, peritonitis, pues, hemoperitoneos, peritonitis de origen neoplásico, peritonitis químicas, etcétera. Pues básicamente acá pues la diferencia es que casi siempre no suelen tener signos de irritación peritoneal y que pues muchas veces, si ustedes ven ahí en la celularidad, pues la mayoría de las veces, digamos que si bien tienen más de 100 leucocitos, pues no suelen tener más de 50% de polimorfonucleares, a excepción pues de algunos casos. Y hay algunos pacientes que pueden tener líquidos dudosos. Se ha visto, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome cardiorrenal con esquemas de diálisis peritoneal con recambios muy espaciados, como el líquido pues, del intercambio permanece mucho tiempo ahí en la cavidad peritoneal, se aumenta mucho ese contenido de leucocitos, se vuelve como más denso por ese bajo ritmo de lavado de esos recambios espaciados y además pues por las condiciones hemodinámicas que tienen estos pacientes y eso hace entonces pues que den líquidos pues así dudosos. Aquí pues en ellos va a ser entonces muy importante correlacionar pues con la clínica y obviamente tener en cuenta lo de los más del 50% de polimorfonucleares. Entonces, ¿cuáles van a ser las claves del éxito para el tratamiento de la peritonitis? Lo primero, obviamente, un diagnóstico precoz, pues y una sospecha. Lo segundo es la toma de muestra para el cultivo antes de iniciar el antibiótico, porque vamos a ver que hay muchos pacientes que tienen entonces peritonitis de evoluciones torpias, en las que si no tomamos el cultivo y no identificamos ese microorganismo y su sensibilidad antimicrobiana, pues vamos a tener una peor evolución. Iniciar el antibiótico empírico, intervención decidida sin demora ante mala evolución. Esto hace referencia a que hay algunas indicaciones para retirar ese catéter de diálisis peritoneal que ya les vamos a hablar. Y pues básicamente en pacientes que presenten esas indicaciones, pues se debe hacer y se debe actuar lo más rápido posible. Y también educar al paciente y hacer esos reentrenamientos periódicos para disminuir la tasa de reaparición de estas infecciones y dar la profilaxis para hongos que ya le vamos a hablar. Importante que el tratamiento inicial debe tener en cuenta la función renal residual del paciente para seleccionar entonces el antibiótico y la dosis. Y además que la mayoría de estos casos se pueden manejar de forma ambulatoria. Pues digamos que esto dice pues como en otros países, pues uno ve acá en Colombia mucho que la mayoría de los casos los dejan hospitalizados pues por las condiciones de acá, pero digamos pues que eso dicen pues en otras partes. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento empírico? Entonces, como ya les dije, se inicia tras tomar esa muestra para el cultivo y luego se ajusta en base al antibiograma. Y si bien entonces los agentes etiológicos más importantes van a ser entonces los gram positivos, también hay que dar cubrimiento para gram negativos. El tratamiento se debe dar entonces vía intraperitoneal idealmente y entonces para cubrir el gram positivo, pues digamos que tenemos dos opciones, ¿cierto? Pues las que más recomiendan la cefazolina o la vancomicina. Se escoge uno o el otro, pues dependiendo de las prevalencias locales de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Se ha visto que el uso de vancomicina pues se asocia con mayores tasas de curación. Esto explicado en gran parte porque mantiene entonces una concentración mínima inhibitoria por más tiempo en el líquido peritoneal, por lo cual pues digamos que da tasas de curación más rápidas que la cefazolina. Y por otro lado, entonces, como les decía, tenemos que dar cubrimiento para gram negativos. Se puede con cualquiera de estas opciones, ceftazidima, cefepime, gentamicina o amicacina, aunque en las últimas guías de la Sociedad de Diálisis Peritoneal se ha propuesto al cefepime como monoterapia, ¿cierto? Pues que es, digamos que otra opción. Y entonces, por el alto riesgo de desarrollar peritonitis fúngicas tras estos esquemas de antibiótico, lo que se recomienda es dar entonces profilaxis antifúngica. Se puede dar con nistatina vía oral 500.000 unidades 4 veces al día o con el fluconazol oral 200 miligramos cada 48 horas. Ahora, el manejo específico, pues digamos que les puse como todos los microorganismos, pues que pueden salir los más frecuentes dependiendo del antibiograma, pues digamos que no me voy a poner a leer pues todo eso, pero pues ahí les queda. Y estas son pues las dosis de todos los antibióticos. Entonces, ¿por cuánto tiempo se da el tratamiento? Entonces, básicamente, para los gram negativos y para los Staphylococcus aureus y los enterococos se debe dar tratamiento por 21 días. Para las micobacterias, que si bien son, digamos que raras, pues no suelen ser pues una causa frecuente, pero puede ser, se da manejo por 12 a 18 meses. Y por cocos gram positivos, coagulasa negativos y hongos, se da manejo por 14 días. Ahora, ¿cuáles son esas indicaciones del retiro del catéter? Que esto va a ser muy importante porque va a ser una causa de evolución tórpida de estas peritonitis asociadas a catéter de diálisis peritoneal.
Entonces hay unas indicaciones mandatorias que básicamente en estos casos no hay duda de que se debe retirar el catéter. ¿Cuáles van a ser? Peritonitis resistentes, que ya vamos a ver la definición. Cuando tenemos entonces una peritonitis asociada a una infección del sitio de salida o una peritonitis asociada a una infección del túnel, listo. Ahí pues obviamente como el catéter va a estar colonizado probablemente con bacterias con biofilms y esas cosas, pues ahí usted no le va a hacer nada pues con el antibiótico, sino quita el catéter. Peritonitis fúngicas y cuando tengamos entonces complicaciones gastrointestinales, como por ejemplo perforaciones o la formación de abscesos en infecciones por gram negativos como el E. coli. Ahora, ¿cuáles son otras indicaciones que son recomendadas y que pues digamos que no es mandatorio, pero lo ideal sería pues hacer el balance de si merece o no quitar el catéter, porque muchas veces sí se benefician de eso? Básicamente peritonitis a repetición, peritonitis por Pseudomonas aeruginosa, peritonitis por micobacterias y peritonitis por múltiples microorganismos entéricos, como por ejemplo los enterococos. Ahora, ¿cómo vigilamos cómo está progresando la peritonitis? Pues básicamente a las 48-72 horas de haber iniciado ese tratamiento antibiótico empírico, se debe ya ver una mejoría clínica importante y una disminución en la celularidad en el citológico. Lo que se recomienda es que se haga entonces un control, un seguimiento pues de ese efluente de líquido peritoneal a los 3 días, en el que ya debemos haber una disminución muy importante de esa celularidad. Se ha visto entonces que pacientes que persistan con recuentos celulares altos, mayores o iguales a 1090, hablan de mal pronóstico. Y lo que sí está claro es que a los 5 días uno tiene que ver un aclaramiento total de ese líquido peritoneal. Cuando eso no ocurre, se asocia más que todo con infecciones por gram negativos o por microorganismos atípicos como micobacterias, nocardia, legionela, infecciones micóticas y bacterias, de esas bacterias pues, de crecimiento fastidioso. ¿Qué curso podemos tener de peritonitis? Entonces uno puede tener una peritonitis resistente, que se dice que es la que posterior a 5 días de tratamiento antibiótico apropiado, no observamos esa falla en el aclaramiento del líquido de diálisis, o sea, pues esa disminución en la celularidad. También podemos tener peritonitis con recaídas, que es básicamente presentar un nuevo episodio de peritonitis dentro de las primeras 4 semanas posteriores a haber terminado el tratamiento por el mismo microorganismo. Podemos también tener peritonitis recurrentes, que es lo mismo, que se presenta en otro episodio dentro de las 4 semanas después del tratamiento, pero por otro microorganismo. Y también peritonitis a repetición, que es básicamente un nuevo episodio de peritonitis después de esas 4 semanas de terminar el tratamiento con el mismo microorganismo. Recordar entonces que este tipo de cursos, especialmente las recaídas y las repeticiones, hablan más que todo de que se trata de infecciones por bacterias productoras de biofilms que tienen el catéter muy colonizado, pues y que el antibiótico no logra acabar con todo ese inóculo. ¿Qué hay que pensar o qué puede estar pasando en las peritonitis de mala evolución? Pues pueden ser entonces pacientes con perforaciones intestinales en las que vamos a ver entonces esos crecimientos en los cultivos de peritonitis pues polimicrobianas, pacientes con problemas abdominales primarios añadidos, diverticulitis complicadas, colecistitis, apendicitis, etcétera. Cuando tenemos entonces colonización de ese catéter, especialmente por esas bacterias productoras de biofilms, cuando tenemos infección del túnel, cuando tenemos peritonitis de origen fúngico y cuando estamos pues frente a un germen que tiene entonces una resistencia antibiótica pues claramente sin que se haya ajustado el tratamiento. Y listo, eso fue todo. Espero les haya servido mucho. Si tienen alguna pregunta. Super muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, primero como voy a dar unos comentarios. Entonces, súper buena la charla, súper completa. La verdad es un tema que en mi concepto, a nosotros como médicos generales tenemos que saber manejar bien. Porque muchas veces a uno le llega un paciente con que está en diálisis peritoneal, tiene síntomas abdominales y uno tiene que sospechar muy bien esta condición, saberlo enfocar muy bien. Entonces, muy importante lo que ustedes decían de la profilaxis con la nistatina para las infecciones por hongos, porque estos pacientes se están exponiendo constantemente a antibióticos. La cándida habita en el intestino de manera natural y con tanta exposición a los antibióticos puede haber una disbiosis y puede favorecer esa infección.
Otra cosa súper importante y es sobre la diálisis peritoneal. Entonces, como cositas grandes de la diálisis peritoneal es que la diálisis peritoneal es una estrategia muy buena de reemplazo renal. De hecho, después del trasplante es la segunda que mejor, que es más tolerada por los pacientes. Ya luego pues vienen las hemodiálisis, pero la diálisis peritoneal es una muy buena alternativa. ¿Qué pasa? Que la diálisis peritoneal es una estrategia que no se le puede dar a cualquiera y depende mucho de las condiciones sociales del paciente. Entonces, tienen que tener un espacio en la casa que puedan hacer este procedimiento de manera estéril, porque si no se contamina. Tiene que estar, como ustedes muy bien dijeron durante la charla, se tiene que estar reeducando constantemente. La diálisis peritoneal es muy buena porque se tiene que hacer en la casa, no tienen que ir a unidades renales, entonces los pacientes que viven lejos les sirve demasiado, entonces hay que cuidarla mucho. Otra cosa súper importante es esos pacientes como que tienen una peritonitis como de un curso raro, no les responde al antibiótico, tienen muchas recurrencias. Es muy importante hacerles una imagen del abdomen porque pueden tener un absceso o algún reservorio ahí dentro del abdomen que está favoreciendo que hagan todas esas peritonitis. Pues en la primera no le tienen que hacer la imagen, pero si empieza a recurrir o es de muy difícil tratamiento, es muy importante tratarlo. Otra cosa es, a uno siempre le dicen cuando hablan de infecciones y uno ve un foco, quitar ese foco, pero en este caso de la diálisis peritoneal, hasta que no cumpla con los criterios de retiro del catéter, uno no debe quitar ese catéter porque ese catéter es la vida para esos pacientes. Obviamente hay alternativas, pero es que la alternativa es meter al paciente en una hemodiálisis. Entonces eso es súper importante. Ya como para hablar del caso clínico, como para integrar, entonces como efectivamente les mandé el líquido acítico de ese caso clínico de esta señora, tenía muchos leucocitos 13.000, un porcentaje muy alto de neutrófilos, entonces efectivamente caracteriza como una peritonitis asociada al catéter de diálisis peritoneal. Ahí les puse en el gram que estaban creciendo bacilos gram negativos. A ella inicialmente le pusieron piptazo como en el hospital y le iniciaron juiciosamente la nistatina. Con el cultivo le creció una Klebsiella oxitoca muy sensible, entonces se le ajustó el tratamiento y se dejó con ciprofloxacina oral y se mandó para la casa. Con la nistatina va lo que dura el tratamiento, lo que dura el tratamiento antibiótico, se le pone la nistatina. Y súper importante que miren esta particularidad que en el grupo dijeron que se tenía que retirar el catéter. Miren que no es una a repetición porque no fue el mismo bicho. Entonces hay que esperar a que salga el cultivo para uno determinar esas cosas, a menos de que tenga esos criterios que a mí mismo dicen hay que quitar ese catéter. Y otra cosa súper importante, los pacientes que digamos hacen que tienen una patología intraabdominal, hacen una obstrucción intestinal, una perforación, tienen una apendicitis, sí o sí se les tiene que retirar el catéter y hasta que no se cure esa causa no se les puede volver a poner y ahí sí toca ponerlos en hemodiálisis. Creo que eso es más o menos lo que tenía para contarles. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Qué más? ¿Cómo están? Sí, yo quería pues como hablar una cosita. Me parece que Samuel y Mariana lo hicieron muy bien. Y Daniel pues también obviamente gracias pues como por el caso que es importante. Yo era pues como hablar una cosita importante que me parece que yo creo que necesitan saber también sobre diálisis peritoneal. Eh, el problema es que no sé, yo creo que están viendo que estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, José. En ese Pues momento no. no, en este momento no. Ah, bueno, sí quiero mostrarles una cosita. Pero que ahora voy a mostrar acá otra vez. Pantalla completa. Compartir. Ahora sí ven que está mostrando pantalla, o tampoco. Yo sí veo una... Y ahora ven el Paint. En este momento no estoy viendo el Paint, pero sí veo como la pantalla de la llamada. Ah, bueno, entonces espere que simplemente como poner aquí más bien
ventana, y ahora sí yo creo que ya van a ver el paint, ¿cierto? Yo no Creo lo que sí. veo, no sé si alguien lo ve, pero yo no lo veo. Yo tampoco lo veo. Bueno, es que quiero es mostrar, espere, yo intento acá otra vez, pestaña de Chrome, ventana, reunión, y ahora sí ven algo. No, A mí se me quedó la pantalla como parada y se ve como los participantes de la llamada. No sé si dejas de compartir y intenta de nuevo a ver. Hay que volver otra vez bueno, bueno, eso ahora sí ya, creo que ya sí me va a dejar pantalla completa, compartir el audio también. Ahora sí, yo creo que ya, ¿cierto? Siguen viendo la pantalla de ustedes y ahora ven el paint. No, Yo yo no, no veo. pero no sé si alguien lo ve. Necesito que mostrarles una cosita. Vamos a ver si ahora ya sí. Es que, o sea, a mí me parece como que está parada la pantalla, o sea, como que está congelada. Se Como quedó es como si. congelada como una pantalla, un pantallazo de la llamada, pues de todos los participantes de la llamada. Eso, aquí en pantalla de la llamada y luego cuando cambia de ventana, ahí tampoco la ven. No, yo creo que mejor como que deja de compartir y dale de nuevo a ver, porque, o sea, como que se quedó como frisado, no sé. Pero es que no sé por qué está mal. Bueno, o de pronto yo creo que no me va a dejar compartir porque de pronto no soy el dueño de la llamada. Ahora no la ven tampoco, ¿cierto? Lo ven igual. Yo lo veo igual. Bueno, pero igual. no me dejó pues compartir, pero quería como darles unos datos importantes de la terapia de la diálisis peritoneal. Y es que la diálisis peritoneal es un modelo de diálisis, el cual, como viene diciendo pues Daniel, es un modelo alternativo, sobre todo que permite pues una manera fisiológica del paso de la membrana. Algo importante es que la diálisis, como ustedes bien dijeron, tienen varias cositas. Uno puede ser de un recambio automatizado y otro pues, simplemente pues con recambios manuales. Básicamente ellos lo que quieren ver es que un recambio que sea automatizado por una máquina se llaman ciclos, y los recambios los cuales son pues por la persona se llaman pues como recambios continuos. Esa diálisis peritoneal, lo que son ciclos, puede ser por la noche y usualmente pues son durante 10 horas que usted pone pues como ese recambio durante la noche, y los otros cambios continuos son usualmente que se hacen durante el día y usualmente la gente se hace entre 3 a 4 recambios al día. Entonces lo hace a las 7 de la mañana, 11 del mediodía, 3 de la tarde y luego 7 de la noche. Inclusive hay cambios que pueden hasta las 11 de la noche, pero esa gente pues no tiene vida porque básicamente pues se hace recambios para vivir. Es importante que ustedes sepan eso, que la diálisis peritoneal tiene un modelo de triple membrana. ¿Qué es de triple membrana? Quiere decir que durante el recambio plasmático va a ocurrir un proceso en el cual inicialmente hay un proceso de cambio de agua y pues como de líquido que ocurre en los primeros minutos, y por eso ustedes ven que en la diálisis esa gente usa diferentes bolsas. La pantalla que vos mostraste, la presentación que mostraste en la presentación, pues Samuel, cuando estabas hablando como de recambio o retiro de catéter, ese catéter que mostraste era un catéter de diálisis peritoneal tipo Baxter. ¿Por qué? Porque se le veía pues como esa cosita ahí que es como metálica. ¿Qué ocurre con eso? Usted cuando tiene un paciente con diálisis peritoneal y el paciente tiene una sospecha de una infección peritoneal, es importante que el recambio plasmático esté durante 6 horas con el antibiótico. Porque si usted hace un recambio, se pone el antibiótico y se saca a las 2 horas, usted no está haciendo un tratamiento efectivo. Y la verdad, no en todos los centros hay nefrólogo diario, inclusive en clínicas hay nefrólogo 3 veces por semana, imagínense. Entonces, en Metrosalud en otras zonas, pues el internista es el que tiene que hacer esto, y el internista pues tampoco sabe esto, el médico general pues tampoco sabe eso, y el urgentólogo menos. Entonces, por eso el paciente le va mal y usualmente recaen, porque muchas veces simplemente el paciente pues hace diálisis peritoneal, el man está con recambios continuos, con ciclos durante la noche, entonces el tipo le pone 10 horas durante la noche el antibiótico, y como está cambiando bolsas, el antibiótico no es efectivo y el tratamiento falla.
Entonces, por eso ustedes van a ver que muchas veces prefieren los recambios manuales cuando el personal de enfermería sabe pues hacerlo, porque usted lo que hace es que usted permite la permanencia del antibiótico durante 6 horas al menos. Entonces ustedes saben que tienen un recambio que es automatizado, ¿cierto? Como tiene la máquina durante la noche, y unos recambios manuales que se dejan durante 4 horas pues, por cada recambio. Entonces ustedes imagínense unas montañitas, entonces primero una montañita a las 7 de la mañana, luego hasta las 11, otra montañita de 11 a 3, luego otra montañita de 3 a 7, y eso habla es de las 4 horas de permanencia usualmente que tiene cada persona de líquido. Y van a ver que estas bolsas de diálisis peritoneal vienen marcadas con porcentaje. Ese porcentaje quiere decir la cantidad de glucosa que tienen, 1.5, 2.5 y 4.15. ¿Por qué? Porque si usted tiene, la glucosa es un hormono efectivo, si usted mete azúcar en esa cavidad, ese azúcar va a chupar el agua, ¿cierto? Va a filtrar y usted llega y lo extrae. Eso se llama ultrafiltración. Ustedes van a ver que la gente, cuando está teniendo daño el peritoneo, porque ese peritoneo va a fallar, ese peritoneo después de 5 años empieza a fallar, la gente empieza a usar recambios de más porcentaje. Ah, no, es que yo me meto 2 bolsas de 2.5 y luego por la noche me meto una de 4.15. Quiere decir que ese peritoneo ya está fibrótico, ese peritoneo ya está medio dañado, ya sea por infecciones previas, ya sea porque pues ya lleva mucho tiempo haciéndosela. Entonces, digámoslo así, que es un dato importante que ustedes tengan en cuenta. Y durante la infección de hélicis peritoneal, esa gente hace transitoriamente un daño de la membrana. Entonces, si el man se metía 4 recambios de 4 horas de una bolsa 1.5, el tipo va a decir, uy, me estoy hinchando. ¿Por qué? Porque tiene un peritoneo que está más grueso y con 1.5 no es suficiente. Entonces, como internista tiene que saber que ese paciente, usted tiene que aumentar el recambio de 1.5% a 2.5%, porque si no, va a ultrafiltrar menos, porque el peritoneo está grueso. Entonces, tienen que entender esa parte como de las porcentajes 1.5, 2.5 y 4.15, que habla como el porcentaje de glucosa, que es como esa capacidad de ultrafiltración, de que si el paciente, y otra pregunta, si hay un paciente el cual le viene como, no, es que yo tengo una sospecha de una infección de peritoneal y resulta que yo me hago cambios en la noche, yo me meto una máquina automatizada. Entonces, ¿usted cómo le da tratamiento? Si usted no sabe, pues nadie más va a saber, y si el nefrólogo no viene hasta el otro día y digamos que es un sábado, pues, pues el paciente va a quedar sábado, domingo y lunes festivo, por ejemplo, haciéndose mal el tratamiento. Entonces tiene que ser que el paciente le va a decir, no, si usted se hace un recambio automatizado en la noche y usted se hace durante 10 horas, 6 horas antes de empezar el recambio automatizado, usted le dice a enfermería que le ponga un recambio manual que dure durante 6 horas con el antibiótico, ya sea micacina, cefipime, vancomicina, lo que sea que usted le va a poner. Porque si usted le pone el antibiótico con los recambios nocturnos, eso va a empezar a salir y entrar y el paciente no va a tener un tratamiento efectivo. Entonces usted tiene que tener cómo mandarlo, y si el man se hace recambios son manuales, que se hace pues en el día 4 recambios, ¿cierto? Y se deja pues la estancia 3 horas, usted tiene que decir, un recambio que usted se vaya a hacer, se deja 6 horas de esa bolsa. Si usted hace un recambio de 7 a 11, 11 a 3, entonces haga un recambio de 7 a 11 y de 11 a 6 de la tarde, que me permita tener el antibiótico ahí en el peritoneo para que sea pues como efectivo. Entonces tienen que tener como en cuenta eso. Y la otra, ustedes van a ver que muchas veces cuando van a tomar los gram, dicen como no, hágale entrada por salida. Y como bien dijiste, pues como dijo Samuel, tiene que pasar 2 horas el recambio, pues el líquido en el peritoneo para usted mandarlo a cultivar y hacerle gram, porque usted llega y mete y saca eso, pues no va a crecer nada, no, pues, o va a salir mal. Entonces, digamos así que por eso tiene que ser al menos 2 horas. Entonces, ustedes van a ver muchas veces que dicen como realizar diálisis, toma de gram y cultivo por entrada, por salida. Entonces tienen que explicarle a la enfermería, porque muchas veces hay enfermeros que no saben de eso, excepto si es un lugar pues como la León 13, que tiene nefrólogo, de Palo Todo, que tiene nefrólogo todos los días, pero hay otros hospitales que no, clínicas no tienen nefrólogo todos los días. Entonces pues llegan y meten ese líquido, lo sacan, y el gram, no, eso no creció nada, no hay leucocitos, eso está lo más de bien, es porque no dejaron mucho tiempo ahí. O el paciente falló tratamiento porque le dejaron el recambio durante 4 horas y el antibiótico no fue efectivo. Entonces es importante, el antibiótico empírico que yo he visto usualmente ponen cefazolina, micacina, es lo que usualmente siempre ponen. Y como bien dijeron, desafortunadamente esta gente, la gran mayoría, requieren reemplazo con hemodiálisis porque muchos, el peritoneo está bastante malito, o inclusive pues el catéter está bastante fallado, pues está muy malito el catéter, y la hemodiálisis, pues desafortunadamente la hemodiálisis usualmente pues va a entrar ese pobre riñón en un estadio pues mucho peor. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la hemodiálisis, por medio de la ultrafiltración, que es el proceso en el cual hay intercambio de agua, lo que hace es que deshidrata el riñón lentamente. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Ustedes van a ver que en la hemodiálisis uno le dice, no,
a mí me quitan 2 litros de ultrafiltrado, es decir, que me están quitando 2 litros de agua. Entonces, pues a la gente dice, no, yo estaba pesando 60 kilos y salí de la diálisis pesando 57, y ese es mi peso seco, la cantidad de líquido que me pueden sacar sin sentirme mal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo orino 3 veces al día y yo orino 1000 cc, por ejemplo, en 48 horas orino 2000. Y la diálisis, ustedes saben que se hace 3 veces por semana. Y la diálisis dura 4 horas. Entonces quiere decir que yo a ese riñón lo exprimo 4 horas para sacarle 2 litros en vez de las 48 horas que me demoraba yo orinando 2 litros. Entonces, por estos pacientes que solamente cuando tienen infecciones del peritoneo a repetición o con la primera infección peritoneal, de por sí, se infectan, hay inflamación. Usted le da micacina y ya empieza a caer el riñón. Y fuera de eso, el man requiere hemodiálisis por ahí 3 meses mientras el peritoneo le da tratamiento, mientras se desinflama, le cambian el catéter. Entonces ese riñón ya empieza a sufrir. Porque claro, usted la hemodiálisis, usted básicamente está induciendo pequeñas lesiones renales agudas en la gente. Pregúntele a la gente con usted que cuando usted gane con diálisis, ve, usted todavía orina. El que lleve poco tiempo en diálisis va a decir, ah, sí, yo todavía orino. Pero el que lleve mucho tiempo va a decir, no, yo no orino ya. Ese riñón se terminó de fundir. La diálisis lo terminó de fundir. Porque no es natural usted sacarle a alguien 2 litros de agua en 4 horas. Cuando yo me demoraba orinando los 2 litros en 48 días. Entonces, desafortunadamente estos pacientes, en 48 horas, perdón, en 2 días. Entonces, desafortunadamente estos pacientes, la gran mayoría, por la infección del peritoneo se vuelve muy grueso, entonces no queda igual. Y 2, pues la hemodiálisis es una terapia pues obviamente que se requiere, pero desafortunadamente deshidrata mucho más el riñón. Entonces, como mensajes claros, 1, no es entrada por salida, es que el líquido esté 2 horas para tomar gramo y cultivo. 2, cuando usted le vaya a dar tratamiento para la diálisis peritoneal, usted tiene que mantener el antibiótico durante 6 horas. Si el man se hace diálisis peritoneal automatizada en la noche, usted le dice, antes de conectarse en la noche, hágase un recambio 6 horas antes para que el antibiótico esté. Si está con recambios manuales, 6 horas tiene que haber un solo recambio. No olvide que este paciente, el peritoneo se va a poner más grueso. Entonces, si él se filtraba con bolsas de 1.5, le va a decir a la semana, uy, me estoy hinchando las piernas. Pues claro, porque el peritoneo está más grueso. Entonces, tiene que cambiarle la bolsa a 2.5%, por ejemplo, para que logre ultrafiltrar mejor. Y 4, estos pacientes no les dé falsas esperanzas. Muchos dicen como, no, yo voy a quedar con peritoneal, listo, no, eso es cualquier cosita. La verdad, la enfermedad por diálisis peritoneal, pues la peritonitis, la peritonitis pues pues la infección asociada a peritoneo pues por este catéter no es cualquier cosa, porque la mayoría ese peritoneo no queda igual y ya pues empiezan a fallar y pues ya terminan en hemodiálisis. Entonces eran como las cosas que quería que dejáramos claros. 1, importante que usted tiene que saber mandar bien el antibiótico, porque de verdad que eso lo hace el nefrólogo, pero si no hay nefrólogo le tocas a uno. Entonces si usted lo hace mal, pues hay falla tratamiento. Y 2, no deje que el paciente se hinche, porque de verdad que esta gente, en el Aleón 13 tocó un señor que estaba en Yarumal, allá en Yarumal no hay nefrólogo, hay internista, el internista pues no sabía esto tampoco, se demoró 5 días en remisión, y el man cuando vino estaba hinchado de pie a cabeza, claro, porque él no se estaba ultrafiltrando bien, porque su peritoneo ya estaba muy grueso, pues el peritoneo está inflamado, entonces tocó pues ajustarle la bolsa de recambios, entonces no deja al paciente con la misma bolsa, porque se va a hinchar. Y no den falsas esperanzas, muchas veces estas infecciones predisponen a tener pues enfermedad renal crónica ya con necesidad de hemodiálisis, porque el peritoneo no queda igual. Y listo, no, de resto súper bien. Muy bien Samuel, muy bien Mariana y también pues muy bien Daniel, que creo que lo hicimos súper bien. Gracias, José. Yo para agregar otras cositas que me acordé, José que habla como de que la hemodiálisis seca el riñón, muy relacionado con eso, a los pacientes que están en enfermedad renal crónica terminal, es decir, los que ya tienen terapia de reemplazo renal, muy importante hacerle la pregunta si ellos orinan o no. ¿Por qué? Los pacientes que tienen diuresis residual, hay que proteger esa diuresis residual porque se ha demostrado de que tiene muchos beneficios, a pesar de que tengan una tasa de filtración glomerular de 10, de 5, lo que sea. Pero si esos pacientes orinan significativamente, unos estudios dicen más de 100 mililitros al día, otros 250 mililitros al día, esa diuresis residual se tiene que cuidar. Lo que dice la evidencia es que se puede usar IECA cerrados para cuidarla o incluso calcioantagonistas, pero los IECA cerrados son los que tienen más evidencia. Otra cosa súper importante, también usar esas bolsas esas bolsas de diálisis peritoneal. Hay pacientes que requieren cosas muy concentradas porque son intercambiadores, creo que son bajos, no me acuerdo el nombre,
Entonces tienen que usar unas bolsas súper concentradas y eso irrita demasiado el peritoneo y como dice José, eso se termina fibrosando. Incluso hay pacientes que hacen una peritonitis, no sé si es fibrosante o lo que sea, pero es una catástrofe porque quedan tan fibrosados que hacen como una obstrucción intestinal, eso es horrible, los pacientes no, se complican demasiado, entonces sí, como para también agregarles esos datos. Bueno, si no hay nada más para decir, damos por terminada esta charla. Muchas gracias a todos por conectarse. Ya verifico qué charla tenemos la otra semana porque si les soy honesto no me acuerdo. O creo que, José, ¿es cierto que la otra semana son las actividades que propusiste? Sí, sí, la idea son como esas actividades. Yo tengo que cuadrar con Orestes y el doctor Daniel, porque se supone que también iba a haber una pues como grande, pues que también se invitará inclusive a los médicos generales pues graduados. Pero sí, la idea es esa, la idea es, yo creo que mañana se está viendo como el cronograma, pero la idea es que se haya charla en ese sentido, sí. Listo. Bueno, no. Pueden ir a descansar. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos estamos viendo.